un sistema educativo de reino. Y yo quisiera iniciar con el versículo que todas las noches hemos hablado, porque pienso que Israel nos dejó un parámetro. Entonces en Proverbios, no sé si ustedes han leído, pero en Proverbios dice que eduquemos al niño y no tendremos que castigar al adulto. Habla la palabra. Y en la Torah está esta palabra que es base y fundamental para ellos, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablar de ellos estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Y lo que está hablando este texto es de la necesidad que ellos tenían de que la gente, sus jóvenes, sus niños, desde muy temprana edad, fueron formados en el conocimiento de la palabra. Y cuando hablamos de la ley, no solamente eran los mandatos, no solamente era la ley moral, la ley civil, la ley ceremonial que hemos hablado, sino que creo que también tenía que ver con esa necesidad de que ellos supieran la historia de su nación. Y la historia de su nación, si ustedes me han escuchado estas noches, tenía que entenderse desde el hemisferio derecho y no desde el izquierdo. Ellos tenían que entender cómo Dios los había sacado de una tierra de esclavitud con mano poderosa, cómo Dios había enviado unas plagas a Egipto y cómo a ellos los había librado. Ellos tuvieron que haber entendido la Pascua. Por cierto, ellos celebraban la Pascua y celebrando la Pascua era el tiempo donde recordaban el término de su esclavitud. Ellos seguramente les hablaban de cómo el mar se había abierto y cómo habían atravesado en seco, de cómo ellos fueron testigos de alimentarse con el maná, de alimentarse con las codornices, de ver el agua. Así que todo esto me habla a mí de una educación que se enfatizaba en el hemisferio derecho, en todo lo que era creativo y en todo lo que era sobrenatural, ¿de acuerdo? Ahora, alguien me estaba escuchando ayer, era César, y me hacía un apunte que yo creo que es valedero, aunque creo que todos lo entienden, pero yo quiero hacerlo. Cuando hablamos del hemisferio derecho, al final hablábamos que teníamos que combinar los dos, que lo perfecto es que nosotros lleguemos a desarrollar hemisferio derecho, hemisferio izquierdo, y que podamos nosotros enfocarnos en lo que Dios quiere. Pero eso en ningún lugar está diciendo no, y entonces desacreditamos toda la educación de lo que nos enseñan en las matemáticas. No, no, no estamos diciendo eso. Estamos diciendo que además de aprender lo que hemos aprendido, lo que pasa es que no nos permitieron desarrollar el otro hemisferio, que es el asunto, ¿de acuerdo? Y que nos llevaron a que el hemisferio dominante fuera el izquierdo y no el derecho. Y a eso es lo que estamos hablando. Entonces, yo quiero que usted entienda que Israel era un pueblo que seguramente también sus hijos tenían que aprender las matemáticas y las cosas que hacían. Ahí se vio Yani, pero ella pasó muy bien. Pero en ese sentido, necesitamos entender que Dios quiere que nosotros tengamos esa forma de entender lo que Dios quiere, ¿de acuerdo? Y voy con mi primera pregunta, por favor, para que se preparen con esta primera pregunta. Y qué bueno que los tenga ellos. Y es, ¿qué aspectos tienes en cuenta al momento de elegir una carrera? O sea, cuando tú piensas tener una carrera, ¿qué elementos tienes en cuenta? O sea, ¿qué es lo que piensas? No les digo nada porque entonces les doy la respuesta, sino ustedes me van a decir, y ustedes por favor van a escribir y nos van a decir qué elementos tienen en cuenta cuando ustedes van a elegir una carrera, qué es a lo que le prestan atención en ese momento, ¿de acuerdo? Y acá vengo a lo mismo. Toda la semana, bueno, toda la semana no, lunes y martes hablamos del sistema educativo, de los maestros, de todo lo que tenía que ver con el monte, quién lo tenía, quién lo controlaba. Pero a partir del miércoles empezamos con la doctora Catalina a hablar acerca del hemisferio derecho y del hemisferio izquierdo. Ayer con Mateo y con Laurita enfatizamos más en esto. Y creo que ayer fue bien revelador. Los que lo hayan podido entender pudieron decir, wow, sí, claro, entiendo esa parte. Es más, voy a parar un momentico y le quiero preguntarle a Lili, ¿cómo recibiste lo de ayer? O sea, la enseñanza de ayer cuando hablábamos acerca del hemisferio derecho. Pues para mí fue como, o sea que en nuestro entorno muchas veces nos han enseñado más que todo a manejar el hemisferio izquierdo, porque todo el tiempo en los colegios, pues la mayoría de los colegios no nos enseñan tanto la religión o a manejar como más cosas artísticas. Por ejemplo, yo estudié en área rural
y por ejemplo no hay tanta tecnología, manejos de computadores o cosas así. Y uno, por ejemplo, uno no aprende a hacer, por ejemplo, lo que hace Mateo ahí detrás de cámaras. Para uno sería muy difícil porque uno en los colegios rurales en la mayoría no hay tecnología ni nada de eso. Entonces yo veo que nosotros mismos nos hemos limitado porque uno mismo con las pocas herramientas que uno tenga, aprender, por ejemplo, por un libro, uno puede agarrar el libro y leer y aprender cómo se maneja un computador o cualquier cosa así y aprender a hacer las cosas desde el entorno de Dios, ya. Porque en la Biblia, si uno se fija, también uno ve muchas cosas tecnológicas, porque se ve como Jesucristo avanzó en muchas cosas que nosotros no. Por ejemplo, cuando Él nos dice que vamos a ser pescadores de peces, ¿quién iba a creer que uno iba a estar pescando, por decir, peces por medio de un computador, ¿ya? Entonces es algo muy sorprendente. Evangelizando, ok. Muchas gracias. Entonces vamos en ese sentido de entenderlo. Ellos se preocupan porque es que Lili es la que le sopla, porque ella es la que ve el grupo. Entonces, ¿por qué es tan importante pensar en esto de que le damos mucho énfasis al lado izquierdo? Y es porque es más, la afectación es más profunda de lo que pensamos. O sea, no solamente es lo que hemos dicho, sino más profunda. Entonces, en primer lugar, creo que en la iglesia hemos caído en ello. Y yo pensaba en esto hay una discusión entre una denominación bautista, por ejemplo, y una denominación pentecostal. Y una denominación bautista habla acerca de que lo que uno lee en Hechos de los Apóstoles era para la época de Hechos de los Apóstoles, que ya eso no se da en este tiempo. Pero resulta que uno va a mirar y resulta que la educación del seminario bautista, bueno, y de muchos seminarios, es muy llevado a fortalecer el lado izquierdo. Y entonces eso nos limita a creer en Dios, a creer los milagros, que era lo que yo decía, wow, entonces sí, claro, Jesús caminó sobre el agua, pero eso fue allá. Eso fue en esa época. La sombra de los apóstoles sanaba a los enfermos, pero eso fue allá, eso fue en esa época. En este momento no es posible. ¿Y por qué no es posible? Porque mi razón, porque mi lógica me dice que no es posible. Así que ha influido. Y me encontré algo que me pareció espectacular esta tarde y que yo quiero mirar cómo se influye el hemisferio izquierdo y cómo puede suceder esto. Les voy a preguntar algo. José y Lili, porque bueno, son dos familias que viven juntas, entonces los hermanos son Yoranis y José y Lili, y Miladis y Javier. Pero ustedes dos se conocen desde niños, ¿de acuerdo? Resulta que un día Lili se mete con el Señor, wow, y empieza a ministrar a las naciones y a un montón de cosas. ¿Para ti sería fácil creer en lo que ella está haciendo? Pero sé honesto. Y no lo digo porque la quieras o no la quieras, sino porque la conoces desde niña. Pues para mí, en lo personal, creo que es... Sí, después que uno esté firme con Dios, todo es posible. Claro que pensando desde mi forma humana, si yo lo pienso, como decir, hace muchos años que no conocía de Dios, pues para mí, en mi pensar, sería imposible. Ok, gracias. Y más de un le mandas el link a Efren, Entonces, resulta que en ese contexto yo quiero darle lo siguiente. Y lo que quiero darle lo siguiente es en este sentido. Resulta que Jesús tuvo una infancia, tuvo una niñez, tuvo unos hermanos. La palabra nos habla de sus hermanos, nos habla de las cosas que él vivió. Y resulta que donde Jesús llegaba hacía milagros. O sea, yo creo que era muy difícil que alguien no creyera en Jesús, por lo que hablaba, por lo que decía. Ayer mencionamos cuando estábamos con Mateo y con Laura muchas de las cosas que él hizo. Pero cuando yo voy a la perspectiva, resulta que yo encuentro algo, y es que en su casa no creyeron en él. En su casa no creían. Y me encontré este texto y quiero tomarlo porque dice en Mateo capítulo 13, versículos 53 al 58. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, ya hablamos ayer que parábolas era algo muy visual, que no se entendía como el 1 más 1, 2 sino que era muy visual, muy de entenderlo desde la intuición y desde la creatividad. Dice, se fue de allí y venido a su tierra. ¿Cuál es su tierra? Su casa, donde lo conocen, donde jugaba fútbol con los amiguitos, donde salían y jugaban a las escondidas, donde le hacía el mandado en la panadería de la esquina a la mamá. ¿Sí me entiendes? Estoy colocando en un contexto que entendamos. Les enseñaba a ellos en las sinagogas.
de tal manera que se maravillaban y decían, y escuche lo que decían ellos, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No, no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todos sus hermanos con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Ahora, no es que Jesús no pudiera hacer milagros, sino que ellos no podían entenderlos porque todos lo pensaban desde no es Jesús, o sea, él no puede hacer eso, es Jesús, pero no miraban a Jesús como lo vemos nosotros, como Jesús el Hijo de Dios, sino lo veían a Jesús como el amiguito del barrio, como con el que jugábamos por la mañana, como con el que íbamos a la escuela, y por eso les costó trabajo, porque lo pensaban desde su hemisferio izquierdo. Y muchas veces nosotros, leyendo la palabra y escuchando los milagros, aún escuchando testimonios de otras personas, pasó algo con María Paula esta mañana y no lo cuento, si vamos a esperar un tiempo y de pronto María Paula después que no lo cuente, pero cuando María Paula me contaba esto, entonces yo dije, bueno, wow, ¿esto es un engaño o es puro obra de Dios? Y tengo que entenderlo desde el hemisferio derecho porque desde el hemisferio izquierdo yo no lo puedo entender. Y fue una cosa sobrenatural que sucedió en cuanto a evangelismo, y si esto es verdad como sucedió, entonces vamos a tener que contar un milagro sobrenatural de algo que Dios hizo. Pero es como entender que Dios puede hacer cosas que en nuestro momento pueden parecer locas, pero que Dios tiene un propósito con eso que está haciendo, ¿de acuerdo? Entonces, volviendo al tema de por qué es tan delicado lo del hemisferio izquierdo, es porque nuestros programas educativos, incluyendo los institutos bíblicos que yo hablaba, dan más énfasis al hemisferio izquierdo. Entonces, ¿qué es el hemisferio izquierdo? Para que ustedes lo sepan, para que no me pierdan. Entonces, es que yo lo entiendo todo racionalmente. 1 más 1 es 2, A, B, C, las vocales, cómo conjugo, listo, de ahí no hay nada más. Hablábamos del hemisferio derecho, que es empezar a desarrollar esa parte creativa, esa parte intuitiva, esa parte donde puede romper los moldes e ir más allá. De eso estábamos hablando en ese contexto. Entonces la educación es más de tendencia izquierda. Es más, ¿qué se premia más en la sociedad como profesión? ¿De acuerdo? Entonces, ¿quién gana más? A menos que usted sea Juanes o Falcao o alguno de ellos, ¿verdad? Pero pensemos en un músico, en un pintor, pensemos en un poeta normalito, así de teatro, de barrio, lo que sea. Y entre un abogado y un pintor, ¿quién gana más dinero? Entre un médico y un cantante, ¿quién gana más dinero? ¿Por qué? Porque nosotros premiamos más la tendencia izquierda que la derecha. ¿Está mal entonces ser abogado, todo eso? No, ya Lili, no está mal. Vas a estudiar. Pero lo que digo es que no premiamos esa parte de lo que nosotros entendemos como algo que tendría que ir más allá. ¿De acuerdo? Ahora, en ese sentido, entonces nosotros miramos esa parte. Si hay papás que me estén mirando acá, o si ustedes lo miran, yo no creo que un papá esté pensando y dijo, yo sueño con que mi hija se case con un buen poeta. Yo quiero que mi hija se case con un buen, qué sé yo, futbolista de Olaya. No, una mamá o un papá que están pensando que su hija se case con quién. Con un médico, con un abogado, con un científico. Y de una u otra manera, ¿a qué estamos dándole más énfasis? A que eso, porque eso sí da plata, o porque eso sí tiene nombre, o porque eso sí tiene futuro. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que pensar en eso y a veces somos severos en lo que nosotros vivimos. Y bueno, más adelante voy a decir algo de los pastores y de los papás. Y esto hace que entonces nuestra educación nos anime más a guardar la compostura, al entender el ABC y no a explorar, no a ir en la imaginación. Lo que tú decías, si en el rural hubieran tenido de pronto computadores y hubieran tenido la oportunidad de estudiar cosas como, qué sé yo, diseño gráfico, telecomunicaciones o redes de internet, bueno, qué sé yo, seguramente hubieran podido explotar. Pero ¿qué aprendieron? Lo básico que era normal, la cartilla, lo normal de cada persona, ¿listo? Entonces les quiero preguntar, sí, les quiero preguntar a ustedes. ¿Qué aspectos tienen en cuenta al momento de elegir una carrera? Entonces, ¿tú por qué estudiaste lo que estudiaste? Javi, sí, ¿qué concepto tiene en cuenta? Y Lili. Pues en lo personal, pues a mí me estoy estudiando
gestión empresarial y siempre me ha llamado la atención lo administrativo. Y creo que es una forma, ahí también me he enfocado mucho a crear empresa. Y yo, pues, uno de mis sueños algún día es tener mi empresa para brindar empleo, porque eso hoy en día hay mucho desempleo, aunque el gobierno hay muchas cosas que no muestra, que las estadísticas, pero muchas cosas que en realidad uno va a los pueblos, a las cosas rurales y hay mucha pobreza, mucha cosa. Ujú. Y creo que también todo enfocado en la palabra de Dios. O sea, que más que ser una persona íntegra, que nuestros actos reflejen a Dios en cada cosa que nosotros hagamos, en cada trabajo, en cada cosa que nos desempeñemos. Ok, Javi. Bueno, yo creo que uno de los aspectos que uno debe tener en cuenta a la hora de elegir una carrera, pues primeramente es como direccionar todo en Dios, ¿no? O sea, pedirle la dirección a Dios en cuanto a lo que usted quiera estudiar, o también que a usted le apasione, que a usted le guste, no porque lo obliguen a estudiar a usted eso, ¿sí? Y también yo creo que también algo que debemos tener en cuenta es como el económico, porque tampoco uno pues va a escoger una carrera que no esté a la disposición del bolsillo de uno, sino que esté a la disposición económica a la que se ajuste a su bolsillo. Ujú. ¿Y tú? Bueno, pues yo en lo personal, la carrera que escogí, que es Derecho, yo la escogí porque desde muy pequeña me ha ido muy bien en esas áreas, en ciencias políticas, filosofía y eso así, historia, me gusta mucho. Me gusta leer, me gusta escribir y pues para lo que no veía que no era tan buena era como para hablar, fluir ante las personas. Y muchas personas me dijeron que para qué iba a estudiar eso si yo era mal hablando ante las personas. Entonces, pues yo me dispuse, yo dije que, o sea, que si ese era mi sueño, yo lo iba a lograr. Y que, o sea, no lo iba a hacer en mis fuerzas, sino en las fuerzas de Dios. Y que cada vez que yo hablara, no iba a hablar por mí, sino por Él. Y yo entendí una cosa muy importante, que es que sin importar a la persona que yo vaya a defender cuando yo sea abogada, mi deber sí es defenderla aquí en la tierra, pero también es defenderla, que Él vea la defensa de Dios. O sea que sin importar que la persona que yo esté defendiendo sea un asesino, yo tengo que decirle que Él tiene un perdón de Dios en el cielo. Y que a pesar de lo que yo diga, el principal abogado de Él es Jesucristo. Y a pesar de lo que Él hizo, Jesucristo lo perdona. Y con respecto a lo económico, yo opino que no tanto es el dinero. Porque si Dios quiere que uno ejerza esa profesión, uno la va a ejercer. Porque, por ejemplo, yo voy a estudiar Derecho y en la universidad que voy a estudiar y todo lo que voy a estudiar me lo va a financiar el gobierno. Sí, por una beca que me gané, pero gracias a Dios la beca que me la gané fue por obra de Dios, porque sinceramente en las pruebas que me hicieron el tiempo no me alcanzó y yo al último marqué prácticamente a de Team Mari de Dopingüe a la de Dios porque no me alcanzó el tiempo. No me alcanzó el tiempo y sin embargo yo oraba todas las noches porque me ganaran una beca o algo porque nosotras éramos 2 hermanas y iba a ser muy difícil que pudieran darnos para estudiar las 2 y yo quería estudiar Derecho. Y gracias a Dios, si Dios quiere, el 27 de julio empiezo a estudiar Derecho y yo sé que para Dios no hay limitaciones. O sea, si Él quiere que nosotros ejerzamos eso, de seguro lo vamos a lograr. Así que no importa el dinero porque Dios es el dueño del oro y de la plata. Le vamos a mandar esta línea a los que decían que tú no podías hablar. Le vamos a decir, vean para que vean que sí se puede hablar. Espero que Liliana Parra esté mirando, pero Liliana Parra, no sé si leíste lo que hablábamos de ella, que también ella de pronto dudó en algún momento, pero que su hijo creía que iba a entrar a la Nacional y hoy está en 8º semestre y es la fe. Dice Alejandra Marín, lo primero que analizo en mi vocación y que mi carrera se adhiera a mis talentos y gustos. Me gusta mirar el campo laboral y saber en el lugar me proyecto. Además es fundamental la voluntad de Dios y las señales que Él da. Fanny Pineda, para mí elegir una carrera nos inclinamos de acuerdo a nuestras habilidades y vocaciones. ¿Quién más respondió? Álvaro Marín. Uno se enfoca en sus talentos y con lo que es más no se identifica. En mi caso me tocó el sector automotriz, pero yo quería ser ingeniero agrónomo. Juan David Camargo, ver el pensum primero que todo, después los costos que va a hacer en el futuro con esa carrera y ahí ver si la carrera que eliges es la adecuada para ti. Ok.
Estefanía, buenas noches, Estefanía. Buenas noches. Antes lo primero que tenía en cuenta para elegir una carrera era si me daba buena estabilidad económica. Segundo, de una buena universidad y el pensum, pero ahora literalmente desde que me acerqué a Dios, pongo primer lugar elegir una acorde a mis habilidades con lo cual pueda beneficiar a otras personas de todo corazón y lo demás, si Dios lo permite, llegará por añadidura. Ok, gracias. Lili, muy bien, te dice Olguita. Entonces, que muy bien lo que estás haciendo, ¿de acuerdo? Ahora, gracias por sus respuestas y es entender esa parte. Entonces, ¿cómo ciframos? Porque muchas veces somos más enfocados por lo que nos da dinero, por lo que nos dicen nuestros padres y no por la habilidad que tenemos. La segunda pregunta es, ¿qué lugar le han dado a Dios en los estudios que ha realizado? O sea, tú has estudiado en la escuela, tú has estudiado en el colegio, si fuiste a la universidad, si hiciste una maestría. En el lugar donde tú has estudiado, ¿qué lugar ocupaba Dios? ¿Sí ocupaba algún lugar o no ocupaba ningún lugar? Y quiero que me lo respondas porque vuelvo a mirar esa parte que le damos a Dios y a mirar lo sobrenatural de Dios, porque no solamente te hablaban de religión, porque quiero romper ese esquema, sino te hablaban del Dios sobrenatural y entonces lo mezclo con lo que decía César ayer. Entonces, claro, yo tengo que aprender las matemáticas y yo soy economista y tengo que aprender que la economía me da a mí un presupuesto para hacer un balance en mi casa, por decir algo. Pero hay cosas donde yo, teniendo mi balance, hemisferio izquierdo, yo tengo que entender hemisferio derecho que Dios puede hacer cosas sobrenaturales, que Dios puede hacer milagros. Y ahí es donde se combinan las dos cosas. Entonces la pregunta es, ¿qué lugar le han dado a Dios en los estudios que ha realizado? Y viene mi primer punto, que es un sistema educativo práctico y no creativo. Tenemos un sistema educativo que fue más práctico y menos creativo. O sea que todo tenía que tener una lógica, una razón y un entendimiento. Y se los voy a mostrar de esta manera. Entonces, obviamente hemos dicho durante la semana que necesitamos maestros o sistemas educativos que nos vuelvan a llevar al temor de Dios. Que uno de los fracasos que tenemos de corrupción, de moralidad y todo lo que hay es porque hemos sacado a Dios de ese lugar. También que esos maestros que dan el temor de Dios defiendan la creación y defiendan los 10 mandamientos, ¿de acuerdo? O sea, que nos hablen de que hay un Dios creador. Pero entender la creación de Dios desde el hemisferio izquierdo no deja de ser sino más algo como, wow, chévere, pero solamente lo vamos a mirar como una cuestión de fantasía. Hay mucha gente que lo ve como un mito, como algo que sonaba chévere. Yo quiero decirles que en la Biblia, todo lo que dice la Biblia es real. No hay nada en la Biblia que no sea cierto, pero mucha gente lo ve como si fuera un cuento de mitología. Entonces, en el excesivo racionalismo no nos permite creer en la creación como tal, sino que la misma gente de este pensamiento nos ha llevado a un entenderlo desde la razón, desde no tiene que tener una lógica. Entonces, ayer lo hablaba con un médico. Si un médico es totalmente hemisferio izquierdo y un paciente que estaba terminal de cáncer o algo que no le podía suceder y el paciente viene y le dice, Dios hizo un milagro y me sanó, el médico que es totalmente hemisferio izquierdo le va a decir, no, ¿cuál Dios? Tiene que haber una explicación científica y si no lo encuentra, él dice, tal vez en este momento la ciencia no tenga respuesta, pero en algún momento la tendrá, porque le cuesta trabajo reconocer la obra de Dios. Le cuesta trabajo entender que en el hemisferio derecho podemos entender que hay algo sobrenatural que Dios puede llegar a hacer, ¿de acuerdo? Entonces, lo irónico de esto es que entonces, ¿cómo nos enseña los evolucionistas, por ejemplo, la creación del mundo? Desde el Big Bang. Y lo irónico del asunto es que yo creo que se necesita más fe para creer que de una explosión y de un relajo como el que hubiera sido una explosión, salió un mundo como el que conocemos, que creer en un creador. O sea, es más complicado creer en el Big Bang que creer en Dios. Pero es tanto el empeño, es tanta el corazón duro que se tiene en contra de Dios que nos cuesta trabajo entender eso. Ahora, por eso estamos hablando que necesitamos alinear nuestro pensamiento para lo que Dios ha determinado. ¿Listo? Y quiero preguntarles a ustedes, ¿qué lugar le han dado a Dios en el lugar donde ustedes han estudiado? Si le han dado lugar o no le han dado lugar a Dios. Bueno, yo en lo personal, pues creo que sí le ha dado mucho lugar a Dios, porque yo, bueno, no era todos los días, pero casi todo el tiempo cuando me levantaba por las mañanas,
Me tocaba irme para el colegio, me tocaba madrugar muchísimo. A las 4:30 de la mañana tocaba levantarme y llamar a mis hermanos y todo, pero siempre trataba de enfocarme en orar para luego cuando iba para el colegio ir segura. Ya muchas veces me tocaba hacer evaluaciones de matemática y nunca he sido muy buena, pero gracias a Dios yo lograba ir y nunca las perdí. Por ejemplo, a veces íbamos tarde y nos podía dejar el transporte del colegio, pero sin embargo yo veía milagros tan pequeños porque yo le oraba a Dios y Él, sin embargo, del transporte después, por el contrario, nosotros llegábamos justo a tiempo y nos tocaba esperar a nosotros, a los demás. Ya, y lo veo en cosas muy pequeñas porque desde que llegábamos a los colegios, no sé por qué, pero yo veía que las cosas empezaban a cambiar. O sea, por ejemplo, yo sentía que influían bastante en mis compañeros, porque habían unos que tenían problemas en sus hogares, en su familia, y uno pues les podía dar una palabra de apoyo para su vida. Ok, pero ven, te pregunto, pero eso es tuyo, pero tus maestros, las personas que te enseñaban, ¿tenían en cuenta a Dios? Pues algunos sí. Pues en el ámbito rural, pues yo creo que, no sé, tal vez allá se verá un poco más. Por ejemplo, yo una vez, el profesor de religión casi siempre nos dictaba los mismos temas y yo le dije, profe, pero ¿por qué no nos dicta algo diferente? Y el profesor se molestó conmigo. Pero, o sea, porque yo quería aprender más de la palabra de Dios, pero yo entendí que no era en él que tenía que buscarlo, sino en la Biblia. Porque por lo general en las clases de religión siempre era como el mismo tema, que siempre se enfocaban por ahí en Mateo, que era lo que más nos daban, y siempre eran así, o sea, los profesores no profundizaban en la palabra de Dios. Porque, por ejemplo, yo que decía que quería ser abogada, pero los profesores veían que muchos de ellos decían que yo no tenía talento para eso, entonces no me apoyaban. Pero hubo un profesor que sí me apoyó bastante en esa situación. Ok. ¿Y ustedes? Bueno, yo quiero empezar diciendo respecto a lo que está hablando Lili. En mi colegio, desde sexto de primaria, me dictaron clases fue de monjitas. Entonces todo era enfocado como a la religión cristiana y siempre como que nos dejaban un libro y ahí están las preguntas, desarrollenlos y ya. O sea, no se enfocaban más como en realidad hablarnos más a profundidad de Dios, sino eran como siempre los mismos temas y pues, obviamente son cosas distintas a el catolicismo. Ok. Y en cuanto a Dios en los planes de estudio, bueno, a mí siempre me ha llamado mucho la atención pues lo que es la comunicación social y eso. Pero no sé, después de un tiempo como que siempre me ha gustado el inglés bastante y entonces creo que yo siempre he puesto como es una oración, porque me gustaría ser políglota, no solo hablar inglés, sino más idiomas. Entonces siempre creo que he puesto como eso en oración a Dios, para que Dios sea quien tome ese estudio mío, o sea, a función de Él. Que todo eso que estoy estudiando se vea reflejado y lo pueda servir en Él. Ok. Bueno, pues a mí en lo personal me pasaba algo que no sé si era que no le daba el lugar pues sí, no le daba el lugar que Dios tenía que tener en ese ámbito en mis estudios, porque siempre trataba de hacer las cosas por mis propias fuerzas, o sea, nunca buscaba, sí, pues siempre he creído en Dios, pero siempre, o sea, como hacía mis cosas y como Dios a un lado y mis estudios en otro. Y entonces creo que hace un tiempo acá fue que comprendí que si todas las cosas que yo quiero lograr en mi vida, sea mi ámbito laboral, todo, nada va a ser posible si no tengo a Dios en presente, si no lo tengo a Él, porque Él tiene que ser la base fundamental para que todos mis sueños se hagan realidad, porque si no, en mi fuerza es imposible. Ok, listo. Entonces, ellos lo enfocan desde el punto de vista de buscar a Dios, de que ellos lo buscan, y de pronto de que la enseñanza fue más bien por una materia de religión o algo así, pero realmente no que nuestros maestros, que era lo que hemos hablado, nos coloquen en ese contexto de Dios. Y era lo que decíamos, creo que era el lunes, cuando estábamos hablando, ¿con quién hablábamos el lunes? Con Nancy, y el martes con Estela. Y era que no nos han enseñado a colocar el temor de Dios en nuestra educación. Y que no nos han colocado a Dios en primer lugar. O sea, la religión es como la materia del relleno.
pero no realmente que nuestros maestros sean temerosos de Dios. Y eso me da a mí, bueno, primero para la siguiente pregunta, pero también para mirarlo. Y la siguiente pregunta es, ¿qué maestro marcó su vida y por qué? Hay un maestro que a usted le haya quedado grabado. Ahora, no estoy preguntando si era cristiano, sino, no, y ya le voy a explicar desde mi punto de vista, pero ¿qué maestro marcó su vida? ¿Por qué marcó ese maestro su vida? Y ya yo le explico por qué hoy con esta pregunta, porque mi segundo punto es maestros con unción. Ese es mi segundo punto, maestros con unción. Y resulta que mirando la pregunta que ustedes van a tener de que qué maestro marcó su vida, yo quiero decirles algo. Y es que había un maestro que yo tuve en el colegio y era una maestra, se llamaba Amalia. Era profesora de filosofía y era 11 grado. Y resulta que esta mujer de Dios nada que ver, nada que ver. Pero hablaba tan rico, era una paisa, y hablaba tan rico esta paisa. Y yo recuerdo mucho como un discurso que nos dio ellos cuando íbamos terminando el bachillerato y nos habló de que qué salíamos a hacer, de qué íbamos a hacer. Bueno, nos dio una reflexión sobre la vida violenta. Pero era tanta la impresión que me daba a mí que yo me volví revolucionario por ella en un tiempo. Y recuerdo que andaba con unos pensamientos de vamos y vamos a luchar y vamos a un montón de cosas. Que hasta ella me dijo en ese momento, si usted quiere, yo le consigo la entrada a la nacional sin que usted haga examen. Pero tiene que, y entonces ya me propuso algo más profundo, que era meterme con un grupo subversivo. Yo le dije, no, hasta allá yo no llego. Menos mal que me pudo más el miedo que otra cosa. Pero a lo que voy es que esa maestra para mí sí fue impactante. A mí esa maestra me dejó algo porque me encantaba. O sea, para mí que llegar a la clase de ella era lo que yo más esperaba y lo que yo más deseaba porque me gustaba cómo me enseñaba, me gustaba cómo hablaba, me inspiraba. Esa mujer realmente me inspiraba. Y entonces viene esto y es la necesidad que tenemos hoy, no solamente dentro de la iglesia, sino aún fuera de la iglesia, en tu carrera, que nos enseñe inglés, portugués, alemán, que nos enseñe si vas a hacer una maestría, una especialización, si vas a hacer el derecho, que nos enseñe a cómo tener a Dios en el primer lugar. Necesitamos eso en nuestra vida, porque esos maestros son los que realmente nos van a llevar a una revolución, pero una revolución no como el mundo la concibe, sino una revolución que venga desde el poder de Dios, desde la unción de Dios, donde nosotros a través de lo que hablábamos ayer de Cristo podamos impactar con lo que Él nos ha dado. Entonces, no nos sirven, y escúchenme acá, y espero que lo entiendan en el buen sentido de la palabra, pero no nos sirven maestros que tengan una buena lógica, pero que no tengan conocimiento del poder de Dios. Porque cuando yo escribí a este punto, yo recordé en ese mismo año a la profesora de filosofía y la comparé con la profesora de religión. Y resulta, y lo digo con respeto, o sea, espero que lo digo así para que me entienda, pero lo digo con respeto, pero digamos que la profesora de religión era una viejita buena gente. Era toda linda, ella no partía un plato, ella era así, lo más sutil, lo más suavecito, y pórtense bien y tengan cuidado, pero nunca daba un mensaje que realmente inspirara. Y esta mujer de filosofía sí llegaba y cogía y nos revolucionaba. Y entonces necesitamos que a través de la unción del Espíritu Santo tengamos personas que realmente vengan y nos revolucionen en el poder de Dios. Esto hace parte de entrar a tomar ese monte y de entrar a tomar lo que Dios quiere. Entonces muchas veces tenemos mentes brillantes que se han perdido porque tienen sistemas de educación aburridos. Porque tienen sistemas de educación que como que no generan un impacto verdadero, como que, uy, wow, esto es lo que yo quiero, sino que simplemente hay como que chévere, pero no hay algo más allá. Y eso es lo que necesitamos. Entonces, esos sistemas aburridos sofocan nuestra creatividad. Lili se ha echado el látigo 2 veces, pero yo quisiera que no lo hiciera, en el sentido de decir, bueno, y no teníamos computadores, pero habíamos podido tomar un libro y aprender a manejarlo. No las clases de religión, pero teníamos tal cosa. Entonces, es entender más bien a partir de lo que ella dice, que nosotros tenemos la capacidad de ir hacia adelante. El problema es que nuestro sistema educativo siempre nos quiere presionar a quedarnos solamente en lo básico. Y más cuando nos enseñó de pronto la mediocridad, tenemos un sistema mediocre que pase ahí, apenas alcance la nota, pero nunca nos llevó a la excelencia, al desarrollo de mejores técnicas, de mejores tecnologías, de que si vas a hacer algo en la vida, no importa lo que sea que vayas a hacer, que lo hagas
con toda la certeza de lo que Dios quiere, ¿de acuerdo? Entonces yo quiero preguntarles a ustedes, ¿qué maestro marcó su vida en su vida, en ustedes? ¿Por qué marcó la vida de ustedes ese maestro? Solo uno, ¿no? Uno que usted diga, wow. Bueno, pues en mi vida me marcó mucho un profesor de filosofía, que fue el que tuve en 11, antes de irnos a otro colegio. Primero me dictó clase él, y ese año yo decidí lanzarme como personera estudiantil, pero estaba muy insegura. Yo lo hice porque en sí quería demostrarme a mí misma que sí podía hablar delante de la gente. O sea, quería demostrarme que yo sí era capaz, y por eso me lancé como personera estudiantil, porque nadie más del salón quería hacerlo, y yo dije, bueno, Dios, yo lo voy a hacer, y me lancé. Y ya después, cuando me había lanzado, ya yo no sabía ni qué decir ni nada, y tenía muchísimo miedo de pasar adelante ante el público. Y el profesor de filosofía fue el que me enseñó a hablar delante de las personas, y me dijo una palabra que la tengo mucho en cuenta, y él me dijo que uno, ante quiera que uno hablara, uno tenía que hablar con convicción, que si uno iba a hablar con inseguridad o temor ante una persona, las personas no le iban a prestar atención, ya que si uno quería impactar a alguien, uno tenía que hablar con convicción. Y él a pesar de que fue muy duro en las cosas que me dijo, pero las cosas que me dijo yo sentí que me las dijo porque quería que yo creciera, ¿ya? Entonces ese profesor de filosofía me impactó mucho, y porque también, a pesar de que era un profesor de filosofía, nosotros un día le preguntamos si él creía en Dios, y él en el colegio muy claro nos dijo que él era un profesor de filosofía, pero él creía en Dios porque muchos filósofos habían sido cristianos, y que él sabía que esos filósofos lo que habían logrado lo habían logrado por mano de Dios. Entonces me impactó mucho por eso. Ok. Bueno, el profesor que marcó mi vida, o bueno, profesora, fue una profesora de inglés, y fue como en noveno de primaria. Pues toda la vida me he ido bien en inglés, y gracias a Dios pues nunca perdí inglés. Y hubo un periodo en el que sí me fue pésimo, pero no sé, o sea, como que me daba pereza, entonces perdí inglés y súper bajito. Entonces la profesora me llamó un día y me habló, y duramos como una hora hablando, y ella me habló, me dijo que qué me pasaba, que siempre me veía que yo era muy bueno para el inglés, y que qué me había pasado. Entonces me dijo que me pusiera juicioso, que yo podía hacer muchas cosas grandes aprendiendo inglés y todo eso. Y yo creo que desde ese momento se creció como mi amor más por el inglés, y no solo por el inglés, sino por los demás idiomas. Entonces yo creo que esa fue la profesora que marcó pues mi vida en ese momento, porque me dio pues buenos consejos. Bueno, a mí en lo personal fue cuando estaba como en sexto. Tuve una profesora, y lo que me impactó de ella era que era una profesora de religión, creo. Y lo que me impactó de ella fue que siempre nos inculcaba a no quedarnos con lo básico, que siempre buscáramos, no solo nos fijáramos como en muchas cosas que nos las enseñan solo por encimita. O sea, que siempre tuviéramos ese interés de buscar y aprender más, y no solo quedarnos con las cosas y decir sí, esos son, sino preguntar por qué, cómo así. O sea, siempre tener esas ganas de saber más, sí, y siempre nos motivaba a salir adelante. Bueno, creo que hay muchos profesores que se limitan solo a hacer su trabajo, y no, o sea, solo van y dictan sus clases, pero todo lo hacen como por cumplir. Y no estoy hablando más de los profesores, creo que pero sí, hay muchos que tú sientes que van y hacen las clases porque les toca, porque es su trabajo, pero no porque lo sientan o porque les guste. Entonces me impactaba eso de ella, porque se le veía ese amor con que te dictaba la clase, y siempre te inculcaba a preguntar, a no quedarte solo con lo que te enseñaban, y sí, sino a querer conocer más. Y entonces siempre me llamó mucho la atención, y puede ser la profesora que me impactó durante todos mis años de estudio. Ok. A eso era que iba, y era que hay maestros que realmente nos impactan, que hay maestros que realmente marcan. ¿Y qué pasaría si los maestros que nos marcaran realmente fueran los cristianos, los que conocen a Dios y tienen ese poder? Porque necesitamos ese tipo de maestros, y necesitamos maestros que crean en lo que Dios ha hecho. Dice Juan David, esa es de la pregunta anterior, dice: trato de que Dios es el centro de todo, y de que Él fue el que creó la música y me dio ese talento para cultivarlo y usarlo como medio para transmitir a Dios y a su palabra. Es lo que dice Juancho. Con respecto a la otra pregunta, Heidi dice: en mi caso fue poco complejo, ya que cuando tienes una convicción total, poder de Dios, y a través de la ciencia
quieren desarraigar, pero te das cuenta de que Dios es la base del conocimiento. Encontré la forma de lograr desarrollar mi profesión dando lo mejor de mí, dice Heidi. Nancy Janet dice... El maestro que recuerdo y nunca olvidaré sus enseñanzas es el que me dictaba español y gramática. Aparte de que me enseñó a escribir y a redactar bien, sus enseñanzas lograron que me apasionara la escritura y la lectura. Nunca olvidaré que hoy es con H. Ah, porque ayer no. Ah, ok. Muy bien, gracias. Entonces, es esos maestros que nos impactan y que nos permiten entender eso que viene de parte de Dios. Ahora, la última pregunta ya para terminar, cuando ustedes desarrollen su profesión y todos los que están allí, ¿cómo podría convertirse usted en un héroe desde su profesión? Porque a eso es lo que voy, que nos convertamos como en héroes, como que realmente marquemos la diferencia, como que realmente lo que nosotros hagamos, yo soy un convencido de que deberíamos buscar todo el tiempo marcar huella en la gente, marcar una huella en el corazón de alguien, que lo que hagamos sea especial y que obviamente lleve a glorificar a Dios. Entonces, ¿cómo podría convertirse usted en un héroe desde la profesión que tiene? Y el tercer punto que yo tengo es llevando lo sobrenatural de las pantallas a las aulas. ¿Y ese título qué es? ¿Cómo así? Llevando lo sobrenatural de las pantallas a las aulas. Yo no sé si ustedes recuerdan que anoche se me ocurrió una pregunta y era, y si usted fuera un superhéroe, ¿qué quisiera? Y recordarán que Mateo quería volar y que Laura quería leer el pensamiento de los otros y que mi esposa quería un disfraz de la Mujer Maravilla. Bueno, no sé qué más cosas había ahí. Pero entonces nosotros tenemos que entender que nosotros hay esto, ¿de acuerdo? Entonces, cuando llevamos la educación a una manera integral del hemisferio izquierdo al hemisferio derecho, cuando no desechamos el hemisferio izquierdo, sino cuando lo colocamos para que esté sirviendo al hemisferio derecho en nuestra creatividad. Entonces, en ese tiempo, en ese momento, nuestra educación podría ser más efectiva y podríamos conocer o entender mejor la grandeza de Dios y estar más propensos o más sensibles o más dispuestos a ver las cosas sobrenaturales de Dios. Y resulta que nosotros tenemos que entender que muchos de nosotros, ahora, yo acá hablo de niños, de adolescentes y de jóvenes, ok, pero de una u otra manera nosotros como adultos también tenemos sueños o también quisiéramos a veces desaparecer o quisiéramos hacer muchas cosas porque decimos, pero ¿por qué no puedo? ¿Por qué todo tiene que ser como tan cuadriculado? Y vemos las películas y vemos cosas de estas, decimos, qué chévere que eso realmente pudiera suceder. Y yo hablaba de una predisposición a lo sobrenatural. Yo no sé si era María Paula que lo decía o alguien lo dijo, alguien en la iglesia lo dijo, no recuerdo quién o sí, no sé si fui yo el que lo dijo, pero que nosotros deberíamos convertir en lo sobrenatural de Dios como lo cotidiano. Porque hoy lo cotidiano es lo natural y lo extraño es que pase algo sobrenatural. Y qué bueno sería que lo sobrenatural sería hablar de un milagro, una sanidad, una persona resucitó, Dios, bueno, qué sé yo, y que lo raro fuera que nunca pasa, que un día no pasara algo. Eso debería ser en nosotros. Pero mientras que nosotros nos quedamos quietos en lo que estamos haciendo, mientras que nos quedamos estáticos pensando que no se puede, que no se va a lograr, que Dios no va a sanar, que Dios no va a restaurar, que Dios no va a levantar, que Dios no lo va a hacer, entonces vemos cómo el mundo entero sí lo está haciendo. Y entonces hoy, ¿ustedes les gustan las películas? ¿Y qué película les gusta? Díganme una película así rápido, la primera que venga a la mente. Iron Man. No respires. ¿No respires? ¿Y qué es esa pregunta? Es de suspenso. Ah, es de suspenso. ¿Y tú? De suspenso, de cosas así como raras, como suspenso nomás. ¿Y tú? Iron Man también. Iron Man. Mateo, ¿qué película le gusta? Yanira. Los corché acá todos. ¿Qué juego, cómo se llama el juego que ustedes juegan con los chicos? ¿De qué es? ¿Es como de guerra? ¿Y ellos tienen poderes o algo o solamente normalito? ¿Qué les gusta a ustedes de juegos? ¿Fútbol nomás? Listo. ¿Qué libros leen? ¿Qué libros lee Mateo? Yo sé que usted lee unos libros que le gustan. Me gustaban los de Game of Thrones, los leí. También leí unos que se llamaban El nombre del viento. Guerra de Tronos y El Viento. ¿Y ustedes? ¿A qué voy con esto? Porque nosotros fuimos diseñados para vivir en lo sobrenatural.
pero como en la iglesia no vemos lo sobrenatural, entonces yo no sé si ustedes lo entendían ayer cuando yo hablaba de Jesús, que Jesús fue en contra de todo y entonces que sanaba al enfermo y que se detenía la tempestad y que caminaba sobre el agua y que, bueno, hacía todo lo contrario. Resulta que mientras que nosotros como iglesia fallamos, entonces el mundo sí nos está llevando a eso. Harry Potter, entonces el Juego de Tronos, ¿cómo se llama la de Faidori? La de los vampiros y lobos. Crepúsculo y ese tipo de cosas que llevan a ver cosas como que son de esa parte. Y entonces yo quiero decirles algo, mientras que nosotros nos callamos, mientras que la iglesia deja de profetizar, que la iglesia debería profetizar, las líneas psíquicas están atestadas de gente buscando que alguien les lea el futuro. Mientras que nosotros dejamos de operar el don de sanidad y llevar sanidad a las personas, entonces la gente va y busca curanderos y yerbateros. Yo les voy a decir algo que a mí me duele, me da rabia, pero rabia es conmigo mismo. Gente que yo conozco, un familiar de Yanni. Una vez estaba con algo y me llamó, me dijo, no, es que me fui para Neiva porque me van a dar un vaso de sangre de, yo no sé, de chulo, de no sé qué vainas, porque eso es bueno para tal cosa. Y yo decía, pero espere, ¿cómo este man no puede creer que Dios tiene el poder? Pero la pregunta ¿es él o soy yo que no le he predicado un evangelio de poder y de unción? Mientras que nosotros no presentamos que hay una posibilidad de tener intimidad con Dios. Resulta que el mundo le ofrece a los jóvenes y a la gente la nueva era, las drogas, nuestros héroes son los músicos, los falsos héroes que vemos, ¿de acuerdo? Y acá es donde necesitamos entrar a ganar ese terreno. Entonces, o estimulamos el hemisferio derecho para mirar a Dios, o el enemigo va a colocar en ese hemisferio pura basura. Y recordábamos que esta semana era Asmodeo y que Asmodeo es el príncipe de las moscas que trae a la basura, que trae al mugre. Y entonces hay una generación por ganar. Y acá yo les dije que iba a tener una reflexión personal de pastores y para los padres. Y es que a veces nosotros caemos en esa parte. Ahora somos una generación que está ya de salida. Hay una generación que está entrando. Y tal vez nosotros no podemos hacer lo mismo que hicieron con nosotros, que es que tiene que estudiar esto, tiene que hacer esto, tiene que tal cosa, sino que tenemos que buscar que nuestros hijos puedan desarrollar en Dios esa creatividad. Por eso traigo jóvenes acá, porque me encanta, no sé, no, yo nunca lo mostré esto lo mostré fue al grupo interno, pero una noche estos jóvenes, 6 jóvenes, porque faltan 3, ya les dije, yo no recuerdo que estábamos en la iglesia, hicimos una oración, algo, estábamos ya en cuarentena y ellos siguieron emparrandados con Dios, hicieron velada, cantaban, alababan y bendecían, y yo decía, qué bueno que pudiéramos tener eso en nuestros jóvenes, la pasión por Dios, el gozo por Dios, la unción en Él, pero necesitamos nosotros fortalecernos y que la gente entienda que en realidad hay una forma de vivir diferente, pero empieza en nosotros como padres, empieza en nosotros como pastores, empieza en nosotros como maestros el cambiarlo. Si tú eres maestro, si tú eres pastor, si tú tienes la oportunidad de influenciar en el monte de la educación, es el momento de que nosotros apuntemos a algo diferente. Y entonces, ¿cómo podrían convertirse ustedes en héroes desde su profesión? Bueno, yo desde mi profesión en héroe, pues como ya dije, yo voy a ser la abogada de las personas aquí en la tierra, pero también voy a ser una representante de Jesucristo ante ellos. Yo les debo demostrar a ellos que Jesucristo les puede otorgar un perdón sin importar el delito que ellos hayan cometido. Y que, que a pesar de sus errores, así sean los más grandes, Dios siempre los va a perdonar. Porque así como Jesucristo murió en la cruz por nosotros, y a mí me sorprendió muchísimo cuando yo leí esto, que Jesucristo murió en la cruz por nosotros, y me sorprendió porque Dios me mostró que Él inclusive murió por los que lo acababan de crucificar. Porque si esas personas fueran vueltas ahí a la cruz y ante Él le hubieran pedido perdón, Él los hubiese perdonado. Entonces, eso es lo que a mí me impulsa a ser abogada. Ya yo quiero ser abogada para ayudar a los demás, a los que necesitan. Yo no quiero ser una abogada que vaya por ganar dinero, no. Yo quiero ir a defender a las personas, a llevar a conocer las leyes de mi país a los demás. Porque la gente muchas veces sale a protestar y a hacer marchas y cosas en su ignorancia porque no conoce las leyes del país. Ya yo una vez leí la Constitución Política y a mí me sorprendió muchísimo que hay unas leyes que están prácticamente en la antigüedad, y si uno hiciera una reforma sería muchísimo mejor porque hay muchísimas leyes que deberían ser cambiadas, ¿ya? Y en esa parte también me gustaría ser ese héroe que diera a conocer las leyes de mi país, pero cimentada en la palabra de Dios, o sea, que todo fuera tomado de la mano y mostrándole a las personas que me toque defender
que sin importar su delito, Dios los perdona. Amén. Y Javier. Ya Lili respondió por todos. Bueno, yo lo mencionaba anteriormente y pues a mí me gustaría no solo aprender inglés, sino más idiomas y pues ser políglota. Entonces yo creo que todo hay que direccionarlo ante Dios, pedirle dirección a Dios en todo lo que usted haga. Y yo creo que podría ser héroe, no sé, en cuanto siendo políglota, yo creo que de pronto que otras personas puedan ver cómo las cosas le salen bien a uno, pero no por uno, sino por Dios, porque todo lo tenemos que direccionar ante Dios. Entonces yo creo que de esa manera que otras personas lo puedan ver a uno como un ejemplo, sabiendo de que a uno todo le está yendo bien, pero no es por uno, sino es por Dios. Bueno, pues a mí en lo personal creo que siempre me enseñaron a hacer las cosas bien y creo que eso es algo que lo aprendí desde mi casa, puedo decir que desde mi papá. Siempre me inculcó que las cosas si uno iba a hacer algo tenía que hacerlo bien. O sea, y creo que eso sin importar en el trabajo que tú estés desempeñando, así seas zapatero, seas lo que seas doctor, abogado, tienes que ser el mejor. Y tampoco por buscar una recompensa o por llamar la atención, no, sino porque es lo que así debe ser. Y creo que pues todas las cosas, pues como decían, que tienen que ir cimentadas en la palabra de Dios. O sea, que nuestros actos los reflejen a Él, sin importar que yo tenga que decir y salir a decir que yo soy cristiano, que mis actos reflejen eso, sin importar que yo no tenga que decirlo. O sea, sean cosas que se reflejen a simple vista. Ok. Bueno, gracias porque entonces viene como el deseo que tenemos de cambiar realmente. Acá dice Fanny Pineda, somos superhéroes cuando colocamos nuestras habilidades y conocimientos al servicio de Dios. Alejandra Marín dice, desde mi profesión puedo transformar vidas en el contacto, la atención, los consejos y el carisma y las respuestas oportunas, claras y también al dejarme guiar y llevar por Dios. René Arevalo dice haciendo todo con amor y pasión, y René es un maestro. Dice René, Marta Lu dice siendo una madre ejemplar y una esposa dedicada. Dice Estefanía, yo creo que puedo dejar huella primeramente con Dios, pero también cuando motivo o consuelo de forma personalizada, es decir, resaltando aquellas capacidades que son únicas en cada persona y también aconsejando sin minimizar el dolor o circunstancias ajenas. Arby, yo puedo ser un héroe cuando hago mi trabajo bien. Y esas son las respuestas que queríamos escuchar de entender que necesitamos aprender a no limitarnos a lo básico, así es como yo hago las cosas y punto, sino que podemos ir más allá y podemos caminar en la bendición de Dios. Y necesitamos una revolución en el monte de la educación, porque el monte de la educación es lo básico. O sea, a partir de acá vamos a nutrir el resto de montes, vamos a levantar personas con un énfasis diferente. Así que yo pienso que la educación, la familia y la iglesia son tres montes bien importantes para formar, porque allí se forman los futuros gobernantes, los futuros comunicadores, los futuros artistas, las futuras personas que van a estar aún en la misma educación, en la misma religión y en la misma familia, y necesitamos hacerlo. Así que yo quiero darle gracias a ustedes, ya les dejo que se despidan, pero quiero hacer una oración corta y pedirle a Dios que nos dé esta sabiduría, ¿de acuerdo? Padre, gracias te damos, Señor, en esta noche, por la bendición que tú nos das de entender, Señor, lo que significa, Padre, tener un sistema educativo diferente, Dios. Y tal vez hoy no podamos hacer nada, Señor, porque apenas estamos colocando los fundamentos, los principios, Dios, pero creemos, Dios, que en un momento determinado podemos ser, Señor, una generación que cambie, que transforme, pero tal vez el cambio empieza cuando simplemente dejamos de pensar como estábamos pensando anteriormente, lo que nos decía la enseñanza ayer, y empezamos a pensar con una mentalidad de reino, Señor, en la que podamos ver, Señor, tu gloria, tu poder, tu autoridad y tu bendición, Señor. Hoy yo te doy gracias por cada persona que en este momento y que después
va a mirar, Señor, esta grabación, Señor, y te pido que nos lleves, Señor, a entender cosas diferentes. Padre, y hoy yo valoro la vida, Señor, de Lili, la vida de Javier y la vida de José, Dios, porque son personas, Señor, que están forjándose a sí mismas, Señor, en un carácter, en un temperamento. Han dejado su casa, han dejado su hogar, sus familias, Señor, al lado de sus hermanas, Padre, para poder estar, Señor, en una dimensión diferente, para poder entregar lo mejor, para poder ser testimonio, Señor, de lo que tú harás. Así que yo te pido, Padre del cielo, que tú guardes, que tú bendigas sus corazones, Padre, y que les permitas cada día caminar en la gracia, en el temor y en el amor que viene de ti, Dios del cielo. Hoy te adoramos, hoy te bendecimos, hoy exaltamos tu nombre, hoy declaramos que tú eres soberano, que tú eres santo y eterno, y que nosotros, Señor, caminamos en tu gracia y en tu amor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias a todos por acompañarnos. Mañana recuerden nuestros grupos de influencia y recuerden que también a las 8:30 nos vemos. Aquí hay un más, siendo ejemplo, dice René, Juan David, ser la diferencia en mi área, transformar las personas con la música para el bien y para el plan perfecto de Dios. Claudia dice, puedo ser héroe completando mi profesión con la parte espiritual basada en la palabra. Así que don José, don Javier, doña Lili, muchas gracias por estar con nosotros. Pueden despedirse, por favor, que cómo se sintieron. ¿Ya pasó el susto, Lili? Sí. Sí, vemos que no puedes hablar mucho, nos preocupa eso, pero por favor, mándale ese video a todos los que te dijeron eso y diles que sí se puede, ¿listo? Bueno, pues primeramente gracias, Paz, por la invitación. Gracias a todos los que nos saludaron. Y gracias a Dios por permitirnos estar aquí y por ser el que dijera cada palabra, porque sinceramente sin Él nada se puede. Y pues decirle a todos que Dios nos trajo para ser una lumbrera en este mundo y que nuestro deber es no estar en la luz, sino salir a reflejar esa luz a las tinieblas, porque de nada nos sirve quedarnos cobijados en la luz si no salimos a extenderla más allá, porque hay muchas personas que a pesar de que sean delincuentes o lo que sean en el mundo, merecen la compasión de Dios, al igual que nosotros alguna vez también la merecimos. Y que, o sea, esas personas sinceramente a mí me duelen mucho, porque yo sé que ellas lo que hacen no lo están haciendo por ellas mismas, sino porque el enemigo está manipulando sus vidas. Y nuestro deber es mostrarles que nosotros vinimos a este mundo a hacer luz de Cristo, no a hacer oscuridad del demonio. Okay. Gracias. Gracias. Bueno, no sé, dar las gracias primero al pastor por hacernos pues la invitación y decir que soy muy penoso. Y no, pues darle gracias a Dios porque nos tiene con vidas y aun siendo nosotros muchas veces inmerecedores de esta vida, Dios nos tiene acá porque nos tiene con algún propósito para nuestras vidas. Entonces pues no hay que caer en ningún momento y pues siempre nos de seguir de la mano y en dirección a Dios. Ok. Bueno, pues primero que todo darle las gracias al pastor por permitirnos estar acá, compartir con él. Y pues segundo, pues agradecerle a Dios, primero que todo, que nos dio la oportunidad de llegar a esta ciudad y conocer a tantas personas maravillosas que hay en la iglesia, como son los pastores, nuestros compañeros de grupo, todos. Entonces, darle muchas gracias a Dios por eso. Y nada, o sea, feliz. Un poquito nervioso al principio, pero ya estamos listos para la próxima. Ah, bueno, listo. Bueno, gracias a ustedes por haber venido, por haber aceptado la invitación. Y como les dije, querían que escucharan también el concepto de jóvenes que están en ese proceso de aprendizaje, en ese proceso de formar sus vidas, porque, como decía hace un momento, tal vez nosotros los adultos ya hemos recorrido un terreno, ya hemos avanzado algunas cosas, pero tal vez estos jóvenes son nuestras nuevas generaciones y es una responsabilidad que tenemos como iglesia y que tienen los futuros educadores de levantarlos y fortalecerlos. Así que muchas gracias a todos por estar acá con nosotros, gracias por sus comentarios, nos son muy valiosos y Dios los bendiga y hasta mañana. Nos vemos con un nuevo tema.